Buenas noches amigos de Instagram. Hoy en este live vamos a hablar un poco sobre la intoxicación en el cuerpo humano por metales pesados y disolventes orgánicos. En la actualidad la exposición a elementos metálicos se produce de forma específica en la actividad laboral, como ha sucedido a lo largo de la historia, pero además la población general entra en contacto con ellos a través del agua, los alimentos y el ambiente. Para dar continuidad al tema, vamos a ir respondiendo unas preguntas que nos hacen nuestros seguidores. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Esperamos responder todas sus preguntas. Bueno, por acá Charria Paula nos pregunta cómo se redistribuyen de manera natural en el ambiente los metales y disolventes orgánicos. Bueno, gracias por la invitación al live. Les voy a responder la pregunta. Los metales pesados se distribuyen por medio de la actividad industrial y minera, que arrojan al ambiente metales tóxicos como son el plomo, el mercurio, el cadmio, el arsénico y el cromo. Son muy dañinos para la salud humana y la mayoría de las formas de vida. Además, los metales originados de las fuentes de emisión por el hombre, como son los antropogénicas, incluyendo la combustión de la gasolina con el plomo. Se encuentran en la atmósfera como material suspendido que respiramos. Por otro lado, las aguas residuales que no son tratadas provenientes de minas y fábricas llegan a los ríos, mientras los residuos industriales contaminan las aguas, como son las fábricas. Contaminan las aguas subterráneas. Cuando esos se abonan en el ambiente, contaminan también el suelo y se acumulan en la planta y en los tejidos orgánicos. La peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni biológicamente degradable. Una vez emitidos pueden permanecer en el ambiente durante cientos de años. Además, su concentración en los seres vivos aumenta a medida que son ingeridos por otros. Allí vemos relacionada lo que es la cadena alimenticia, por lo que ingresa a las plantas o a los animales contaminando, pueden provocar síntomas de intoxicación. De los disolventes orgánicos, tenemos que se redistribuyen por medio de la emisión compuesta por orgánicos volátiles a la atmósfera. Tienen problemas importantes para el medio ambiente. Algunos orgánicos volátiles contribuyen a la degradación de la capa de ozono. Listo, gracias. Vamos con otra pregunta más de nuestros seguidores. Bueno, por acá Sofix Marín 2 nos pregunta cómo son las relaciones entre las fuentes de exposición, el transporte y la distribución de los solventes orgánicos a los diferentes órganos y cómo se cumple su excreción. Hola, buenas noches. Bueno, la exposición a agentes químicos no suele ser aislada. Normalmente los trabajadores están expuestos a un conjunto de disolventes que interrelacionan con el medio ambiente y con el organismo humano en una diversidad de escenarios de exposición. La evaluación de riesgo que cada disolvente puede generar para la salud humana debe contemplar la exposición total a la misma, es decir, la suma de las exposiciones parciales a una misma sustancia o múltiples sustancias. En la distribución, en el movimiento de los químicos dentro del organismo, desde el lugar de la absorción hasta los diferentes tejidos, en vista de que los disolventes orgánicos son lipofílicos, tienden a distribuirse a los tejidos ricos en grasas como el tejido adiposo, el sistema nervioso y el hígado. Debido a que la distribución se realiza por la sangre y a que las barreras de la membrana entre la sangre y los tejidos suelen ser ricas de lípidos, los disolventes también se distribuyen hacia órganos con gran irrigación, como el músculo cardíaco y el esqueleto. En las excreciones de toxina, la velocidad a la que se elimina una sustancia tóxica del cuerpo determina si tendrá un efecto tóxico. Cuando más tiempo permanezca una sustancia química en el cuerpo, mayor será la probabilidad de daño. La principal forma de que un químico se elimina del cuerpo humano es a través de la orina, pero los riñones, los pulmones y el hígado también son importantes, es eliminar ciertos químicos del cuerpo.
Listo. Muchas gracias. Son muchas las preguntas que nos están enviando nuestros seguidores. Vamos a continuar con ellas. Por acá tenemos otra de Emily Espinosa López, donde nos pregunta qué factores del huésped influyen en la toxicidad de los metales y solventes orgánicos. Bueno, muy buenas noches para todas las personas que están conectadas a este en vivo. Cuando hablamos de factores del huésped, hacemos referencia a los determinantes genéticos o factores heredados de nuestros familiares, ¿sí?, que son susceptibles o son resistencias. En este caso podemos tener o contemplar la edad, el sexo y otros factores como las dietas y la asistencia simultánea de una enfermedad infecciosa. Los factores que influyen en la intoxicación de los metales tenemos que son la edad y la etapa de desarrollo, factores de estilo de vida, forma o especie química y el estado inmunitario del huésped. Para las edades o las personas que se encuentran en edades extremas, como las personas muy mayores o adultos mayores y los niños, son más vulnerables a la exposición a una determinada concentración de un metal. Y además, los hábitos de vida tales como el tabaquismo o el consumo de bebidas alcohólicas influyen de manera directa en la toxicidad. Además, provocan efectos respiratorios como el humo del cigarrillo que contiene algunos metales tóxicos. Listo, gracias. Bueno, continuamos pues dando respuesta a las preguntas. Sebastián Galíndez 19 dice: ¿cómo se unen los metales y solventes orgánicos a las proteínas de transporte sanguíneo? Las sustancias pueden unirse a los glóbulos rojos o componentes del plasma, o pueden estar también en forma libre en la sangre. El monóxido de carbono, el arsénico, el mercurio orgánico y el cromo hexavalente tienen una gran afinidad por los glóbulos rojos, mientras que el mercurio inorgánico y el cromo trivalente prefieren las proteínas plasmáticas. Hay otras sustancias que también se unen a las proteínas del plasma. Solo la fracción libre puede llegar a la filtración o difusión a los órganos de eliminación. Por consiguiente, la unión a la sangre puede incrementar el tiempo de retención a una sustancia en el organismo y, sin embargo, reducir su captación por los órganos diana. Listo, gracias. Por acá Castro.Estefanía nos pregunta ¿cuáles son los principales metales tóxicos y solventes orgánicos y cuáles son sus principales efectos adversos? Bueno, gracias por continuar en el en vivo. Entonces les voy a hablar de los metales tóxicos que tenemos: el cadmio, el plomo, el arsénico y el talio. En el plomo, el cadmio y el talio son metales que se encuentran en el aire y agua como contaminantes ambientales y se asocian con múltiples efectos adversos a la salud. Afectan varios órganos, tales como lo que es el riñón, los pulmones, el hígado, el sistema gastrointestinal, pero principalmente afecta lo que es el sistema central nervioso y periférico. El arsénico tiene la capacidad de formar componentes orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente y el cuerpo humano. La vía oral es la principal ruta de exposición del arsénico por ingesta de agua o alimentos contaminados, así como también la exposición por vía inhalatoria como el resultado de una exposición ocupacional. Eso lo vemos principalmente en los agricultores que utilizan los pesticidas. El arsénico se absorbe en el organismo y se almacena principalmente en el hígado, en los riñones, el corazón y los pulmones. En más bajas cantidades de concentración son almacenados en músculos y tejidos nerviosos. Este metal está relacionado con el cáncer del pulmón, de riñón, de vesícula y de piel. También tenemos pues las manifestaciones clínicas de las intoxicaciones por metales pesados, que se caracterizan poco a la intoxicación de que se traten. Generalmente afectan a muchos órganos y sistemas con síntomas similares. Tenemos pues por el medio del sistema digestivo, que es la puerta de entrada, que producirá náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal,
difiriéndose pues dependiendo de la cantidad y mismo de la intensidad. En el sistema respiratorio, como inhalación, síntomas irritativos, tos, disnea, distrés respiratorio y fibrosis. En el neuropsiquiátrico, cierto predominio de neuropatías periféricas y también deterioro cognitivo, alteraciones conductuales. Y en la piel produce dermatitis con algunas peculiaridades como la alopecia en el talio. Los solventes orgánicos como material nocivo o potencialmente tóxico que con frecuencia se manipula en las labores industriales e inadvertidamente en el hogar pueden alcanzar el sistema nervioso central o periférico después de haber sido inhalados y absorbidos por la sangre. Según sea la sustancia, el tiempo y el grado de exposición pueden reducir o incluso destruir las funciones de las células nerviosas, alterar la función renal, hepática, de la médula ósea, al margen de la vía de ingreso de nuestro organismo, que puede ser también a través de la piel. La mayoría de los disolventes contienen compuestos orgánicos volátiles. Ahora en otra pregunta hablamos sobre estos volátiles, sustancias que se evaporan fácilmente, son inflamables y pueden disolverse en grasas, por lo que el riesgo de exposición laboral y medioambiental durante su utilización es muy elevado. Las sustancias disolventes pueden provocar efectos muy graves sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras e incluso sobre la salud de los hijos. Los efectos sobre la salud por la exposición son efectos agudos. En algunos disolventes incluyen daños sobre el sistema nervioso central, somnolencia, inconsciencia, parálisis, convulsiones, irritación en los ojos, nariz, garganta, y puede producir también vómito o fuertes dolores de cabeza. Y los efectos sobre la salud, sobre una exposición prolongada a estos disolventes, pueden ser efectos crónicos, que pueden llegar a producir cáncer, lesiones en el sistema nervioso, lesiones en riñones e hígados, que pueden ser lesiones irreparables. Listo, bueno. Vamos a hacer la última pregunta porque pues el tiempo es corto. Y esta pregunta la voy a realizar yo. Y quisiera saber qué recomendaciones para prevenir intoxicación por estos compuestos. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a manipular solventes químicos o metales pesados es que debemos de asegurar la capacitación al personal, es decir, su uso y manejo adecuado, qué elementos de protección necesitan ellos para manejar estos productos. Sin una adecuada capacitación, podemos correr el riesgo de que se nos intoxiquen o de que nos enferme nuestro personal, ¿sí? Ya en el ámbito laboral, debemos de garantizar que los colaboradores, cuando vayan a manipular estos productos, lean muy bien su ficha técnica y reconozcan cuáles son las, digamos que las condiciones o los elementos que deben de usar para manipularlo y cuáles son esos primeros auxilios dependiendo del solvente o del químico. ¿Qué tratamientos podemos usar para cuando tenemos una intoxicación con metales? La primera es la supresión. Hablamos de eliminación o la erradicación de la exposición, ¿sí? Luego tenemos la descontaminación general, es decir, que eliminamos las vestiduras, le quitamos al trabajador o a la persona intoxicada las prendas que fueron contaminadas y lavamos el cuerpo con abundante agua y jabón, ¿sí? Si es irritación ocular, abundante agua. Es importante que contemos con lavaojos en los centros de trabajo donde manipulamos químicos. Y por último tenemos una descontaminación gástrica si es por ingestión. Un lavado gástrico en algunos casos cuando se hace la ingestión de estos productos es lo más adecuado. Listo, bueno. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pasamos un muy buen momento y respondimos todas las dudas de nuestros seguidores. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a este live. Chao. Que pasen muy buena noche. Gracias a ustedes. Chao. Gracias, seguidores de Entérate Live.